los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 52, párrafo primero, 54, párrafo primero y 149, párrafo tercero. Se adicionan a los artículos 52 con un segundo párrafo, 54 con un segundo párrafo y 149 con un tercer párrafo, y se deroga el párrafo tercero del artículo 149. Todos ellos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. Y se reforma el artículo 57 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Constituyente de 1917 introdujo la regulación del derecho social del trabajo en el artículo 123 en la Carta Magna, lo cual significó un reconocimiento histórico de las reivindicaciones sociales y, derivado de ello, un compromiso del Estado con los trabajadores con el fin de garantizar plenamente la efectividad de los derechos fundamentales de carácter laboral consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La evolución del país, que trajo consigo el crecimiento del aparato administrativo del Estado y consecuentemente de su personal, llevaron al Ejecutivo Federal a promover ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que los servidores públicos quedaran tutelados con las garantías sociales que ya disfrutaban los trabajadores en general, aprobándose en el año de 1959 la reforma del artículo 123, dividiendo su contenido en los apartados A y B. El apartado B reguló a partir de entonces a la burocracia, previendo, entre otros aspectos, diversas consecuencias benéficas para el enorme sector de los servidores públicos que prestaban sus servicios en los poderes de la Unión, del Distrito Federal y de los aún existentes territorios federales. De este apartado se derivó como reglamentaria la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que vino a regular a detalle este régimen laboral. En el ámbito estatal, las legislaturas tienen facultad para emitir leyes que regulen las relaciones de trabajo de los empleados del apartado B del artículo 123 constitucional. En virtud de que el artículo 116, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé esto: si bien las legislaturas locales pueden emitir su legislación burocrática laboral, deberán de hacerlo de acuerdo con los parámetros constitucionales que contienen los derechos de los trabajadores, respetando las condiciones mínimas generales previstas en la norma constitucional. En este sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la jurisprudencia segunda J.68, diagonal 2013, bajo el rubro y textos siguientes: trabajadores al servicio de las entidades federativas. Las legislaturas locales tienen libertad de configuración legislativa para regular sus relaciones laborales en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales. De los artículos 115, 116, fracción sexta, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus diversos procesos de reforma, se concluye que el constituyente dejó en manos del legislador estatal la creación de leyes de trabajo que regulen las relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada entidad federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a reproducir el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado del artículo 123 constitucional, pues de lo contrario no se respetaría el Estado federado, sino que se impondría indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un inexistente concepto de ley estatal. Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes federales reglamentarias del artículo 123 constitucional. En este orden de ideas, el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: a. entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo; b. entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.
Fracción novena, los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otro equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. El anterior dispositivo contempla el supuesto en que un trabajador al servicio del Estado sea separado sin justificación, en cuyo caso tiene derecho a ser reinstalado o a obtener una indemnización reconociendo únicamente un derecho genérico, ya que no precisa cómo debe integrarse este. Por su parte, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, también reconoce en favor de las personas el derecho a la indemnización o a la reinstalación, obligando a los estados parte, como lo es el Estado mexicano, a reconocer el derecho al trabajo, además de garantizar en la legislación nacional la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional. Sin embargo, en dicho instrumento internacional no se establece ninguna forma específica en la que debe integrarse dicha indemnización, sino que, por el contrario, se deja libertad a cada Estado para prever el tipo de prestación que se otorgará en estos casos en la legislación nacional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 124 de la propia Constitución Política, las entidades federativas pueden emitir regulación para normar todos los aspectos que no estén expresamente asignados a las autoridades federales, para que su legislación sea acorde con la realidad de cada una de ellas y atendiendo su contexto social, económico, político. Bajo este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales no prevén los términos en que debe pagarse la indemnización por despido injustificado, por lo que en concordancia con lo previsto en el artículo 116, fracción sexta constitucional, se concluye válidamente que dicha cuestión se reservó a la legislación secundaria de cada una de las entidades federativas, tratándose del caso de sus respectivos trabajadores. En el Estado de Guanajuato, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios prevé en el artículo 51 los derechos del servidor público que sea separado de su trabajo, quien podrá solicitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario si considera que la rescisión fue injustificada. Asimismo, tendrá derecho en su caso al pago de los salarios caídos. A su vez, el artículo 52 establece que la entidad pública quedará eximida de reinstalar al trabajador mediante el pago de la indemnización, la que será de 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicios o la proporción que corresponda. De igual manera, el dispositivo de referencia señala que el trabajador también tendrá derecho al pago de los salarios caídos, computados desde la fecha de la separación y hasta que se ejecute o se cumpla el laudo respectivo. Abundando a los argumentos expuestos, la presente iniciativa pretende ajustar la norma a las circunstancias actuales del ámbito laboral, propiciando la reducción en el impacto generado por laudos de juicios con varios años de duración y que el servidor público acceda a la indemnización que por ley le corresponde a un corto plazo, disponiendo la brevedad de los salarios caídos que le corresponden. Asimismo, es de considerar la importancia de armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, respecto al periodo máximo para el cómputo de laudos en materia burocrática, el tema ya ha sido abordado en la jurisprudencia segunda J.19/2014 bajo el rubro y textos siguientes: indemnización en caso de despido injustificado, el artículo 45, fracción 14ª de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no viola derechos humanos. El artículo señalado, al establecer en dicha fracción la obligación del Estado de pagar a los trabajadores despedidos injustificadamente una indemnización en sentido estricto y los salarios caídos hasta por 6 meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, porque, inciso A, el legislador local no tiene la obligación de apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar la indemnización a que tienen derecho los trabajadores con motivo de un despido injustificado. Inciso B, el único lineamiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efectos del otorgamiento de una indemnización está referido a los trabajadores que se rigen por el apartado A de su artículo 123 y, aun si se considera que esta norma contiene un lineamiento mínimo para efectos de la indemnización, la legislación local no lo vulnera porque prevé un monto de 3 meses de salario, acorde con la Constitución Federal,
más el pago de salarios caídos hasta por 6 meses y, inciso C, la medida legislativa es razonable y proporcional. En este sentido, la norma es idónea para alcanzar fines constitucionalmente válidos como son evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y proteger los recursos del erario. Es necesaria porque hay varias posibles medidas legislativas que pudieron emplearse para alcanzar los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera ningún tipo de sueldo dejado de percibir. Sin embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integraba la indemnización por dos conceptos que no son inferiores al único parámetro constitucional referido, y finalmente es proporcional en sentido estricto porque la importancia de los objetivos perseguidos por el legislador está en una relación adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque los salarios caídos o vencidos equivalen al salario que dejó de percibir el trabajador durante el juicio laboral, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades que dejó de obtener con motivo del despido. Entonces, y conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse en un término máximo de 6 meses a partir de la presentación de la demanda. Es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo. Cierto es que administración tras administración se ejecutan un sinnúmero de despidos injustificados, sin prever que el trabajador cuenta con derechos específicos que deben ser plenamente cubiertos. En el caso en particular de las administraciones públicas municipales, cada trienio son demandas y en su caso condenadas al pago de las prestaciones correspondientes, montos que en su mayoría no son cubiertos durante el periodo en el cual se realizó el despido injustificado, comprometiéndose así los presupuestos subsecuentes. En consecuencia, la falta de pago genera laudos laborales vencidos cuyo monto incrementará conforme transcurra el tiempo. La ley burocrática dispone que para cumplir con los laudos condenatorios, las dependencias deberán incluir en su presupuesto anual de egresos una partida suficiente para cubrirlos. No obstante, los iniciantes proponemos que para el caso de que se agote la partida para el cumplimiento de laudos condenatorios, podrán ser embargadas las demás partidas que por disposición legal sean susceptibles, cumpliéndose los laudos en razón a la fecha de la notificación. En este orden de ideas se garantizará que los créditos de los trabajadores puedan ser cobrados, no obstante la insolvencia de la partida prevista para el efecto de cumplimiento de laudos condenatorios. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ya ha establecido que en el caso de las sentencias de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, debe tomarse en cuenta que si alguna de estas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a una sentencia de amparo sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, el artículo 126 constitucional, al señalar que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, no puede ser interpretado en el sentido de oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, pues es la propia Constitución la que determina la exigibilidad inmediata de dichas sentencias y establece la sanción correspondiente a quien incumple una sentencia de amparo. Con lo anterior, además se otorgará preferencia al pago de los salarios devengados y reconocidos por la autoridad competente en los términos que ésta disponga, a fin de que sean cubiertas de manera inmediata las prestaciones laborales correspondientes, con la finalidad de proteger a la clase trabajadora y acorde al espíritu constitucional previsto en el artículo 123, pues el mismo dispone que los créditos laborales son preferentes en pago ante cualquier otro adeudo. Por otra parte, se propone incluir la figura de obligado subsidiario, que recaerá en el servidor público que por la naturaleza de las funciones que tenga encomendadas omita prever o autorizar los recursos económicos que sirvan para hacer frente a las obligaciones derivadas del pago de laudos. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional establecimos una agenda legislativa que prevé reformas sustanciales y necesarias para lograr un Estado justo. Por ello contempló la iniciativa que hoy se presenta ante esta soberanía con el objeto de armonizar la legislación local con los criterios de nuestro máximo tribunal, garantizando el pago de laudos condenatorios, haciendo más accesible el cumplimiento del pago al resolverse a la brevedad posible, beneficiándose así al servidor público. Asimismo, con esta reforma se busca proteger las finanzas públicas a través de disposiciones legales que buscan inhibir las malas prácticas de despidos injustificados y por la otra que sirva como medida para fortalecer el servicio profesional, sobre todo en el nivel municipal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa. Es cuanto, señor presidente.